¿Le acuerdan 10 minutos antes para entregarle los exámenes a quienes soltaron? ¿Sale? ¿Sas? Bien. Entonces, estábamos viendo los límites. Estábamos viendo lo de los límites y nos quedamos en este ejercicio. De acá. No creo que sí ya era por acá. ¿Vieron estos? Dice, ¿cuál es el error en la siguiente ecuación? Y habíamos comentado que el error está en que x no puede valer menos 2, porque si valiera menos 2 habría división entre c. ¿Sí? Bien. Si se fijan, acá tenemos el inciso B, que dice, en vista de la parte A, explica por qué la ecuación es correcta. Si se fijan, la diferencia que existe entre el inciso A y el inciso B es que el B es un límite, mientras que el inciso A no. Sin embargo, es la misma función, nada más que en una, bueno, es la misma ecuación, por así decirlo, la misma ecuación, nada más que en el B es el límite. Entonces, ¿por qué el B sí está bien? ¿Por qué el B sí es correcto? ¿Por qué en el B sí podemos cancelar sin ninguna bronca? ¿Por qué? Porque está definida. ¿Por qué está aquí? Definida por límite. Ok, porque está definida por el límite. ¿Y eso qué significa? Significa que x nunca va a valer 2. ¿Sí están de acuerdo? Acuérdense, cuando tú hablas de límite, el límite del valor al cual tiende la variable, nunca la variable va a tomar ese valor. Nunca. Va a estar muy cercano. ¿Sí? Muy cercano. Entonces, por eso es que el inciso B sí está bien. Aquí no hay ninguna bronca. ¿Por qué? Porque el límite es en 2. X nunca va a valer 2. Y recuerden que en 2 era el problema, porque ahí había división entre C. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, vamos a continuar entonces. Mira, aquí hay otros límites. Vean más. Ay. Yo. Aquí sí es así como que les digo, date. Aquí debería decir date. ¿Ya? Entonces, a ver, 1 del 11 al 26. Bueno, no, uno vamos a hacer varios, pero solo así. 15. Me parece muy bien. Fíjense, el límite. Lo voy a poner acá. Límite cuando t tiende a menos 3 de t cuadrada menos 9 sobre 2t cuadrada más 7 t más 3. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Bien, este es un 7. Como no nos dice que apliquemos los teoremas ni nada de esas cosas, lo que pensaríamos es hacer sustitución directa. Si yo hago sustitución directa me va a quedar menos 3 al cuadrado, menos 9 sobre 2 por menos 3 al cuadrado, más 7 por menos 2, más 3. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Que me va a quedar 9 menos 9 sobre 18 menos 14 más 3. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, ¿eso cuánto me da? Me da 0 sobre 7. ¿Cuánto es 0 entre 7? 0. Ahí sí existe el límite. No hay ninguna bronca. ¿Sí? No hay problema.
Sale, entonces agárrense otro. ¿Cuál quiere? ¿Mandé? 19. Fíjense, ese está con rojo. Es límite cuando x tiende a menos 2 de x más 2 sobre x cúbica más 8. Fíjense, aquí ya vi por qué lo pone como rojo. Mejor lo voy a conectar porque luego se duerme. Y le ponemos acá el fondo blanco. El fondito blanco. Bien. Si hago sustitución directa, me va a quedar menos 2 más 2 sobre menos 2 al cubo más 8. ¿Sí? ¿Esto cuánto me da? 0 sobre menos 8 más 8, pues me va a dar 0 sobre 0. 0 sobre 0 es una indeterminación. ¿Sí? Aquí ya vamos a empezar a ver las indeterminaciones. No es una indeterminación. No sabemos. Entonces, ¿qué significa? ¿Que el límite no existe? No necesariamente. Simple y sencillamente falla sustitución directa. Hay que averiguar si existe o no. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Profe, en la de arriba, ¿por qué le puso 7 por menos 2? Es menos 3, Menos ¿verdad? 3. Perdón. Entonces iba a quedar 0 sobre 0. Y es una indeterminación. Gracias. Sí, cierto, yo decía, caray, pues como que está muy raro, pero sí, cierto, discúlpenme. Sí, ambas son indeterminaciones. Entonces la pregunta es, ¿el límite no existe? Bueno, lo que podemos decir es que sustitución directa falla. Falla. Los que son infalibles son de forma numérica y de forma gráfica. Pero las indeterminaciones hay una alternativa. Podemos resolverlas mediante alguna técnica. ¿Y cuáles son esas técnicas? Generalmente las más utilizadas son factorización, racionalización, división entre la potencia más alta y algún otro teorema que se pueda utilizar. Entonces, en este caso, vamos a utilizar factorización. ¿Por qué factorización? Aquí sí se necesita mucho el estar bien al tiro con el tema de factorización. ¿Sí? Hay que estar bien al tiro. Pero, vamos, no es tan difícil. Sí, no es tan difícil. Y sobre todo, cuando tengan una indeterminación 0 sobre 0, es muy probable que se tenga que factorizar. ¿Sí? Entonces, yo de antemano ya sé que es una indeterminación de ese tipo. Entonces, es muy probable que se pueda factorizar. Aquí hay que ubicar si el numerador o el denominador es un producto notable. Acuérdense que así se llaman, productos notables. ¿Sí se acuerdan? Los productos notables son los resultados contrarios de factorizar. Cuando ustedes vieron ese tema padrísimo en la secundaria, vieron que el tema de factorización es contrario al de productos notables. De hecho, los productos notables son resultados que se obtienen sin hacer la operación. ¿Por qué? Porque tú sabes que es un binomio al cuadrado, sabes que el producto notable es un binomio al cuadrado perfecto, ¿sí o no? Sabes que si son binomios conjugados, el producto notable es diferencia de cuadrados. Sabes que si es un trinomio de segundo grado, el producto de dos monomios, de dos binomios, el resultado es un trinomio de segundo grado. ¿Sí? Entonces, es recordar un poquito esos viejos tiempos. Entonces, si se fijan, lo voy a volver a poner. A ver, ¿quién ya identificó qué producto notable tenemos en el numerador, o en el denominador, o en ambos? O en ambos. ¿Qué tengo en el numerador? Una diferencia de cuadrados. Entonces eso es t más 3 por t menos 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué tengo en el denominador?
pues pareciera ser un trinomio de segundo grado. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cómo se factoriza? Hay que buscar los números que multiplicados nos den 2, por ejemplo 2 por 1. Claro, vamos a pensar que son enteros esos números, ¿no? Y de hecho, si es así, estos ejercicios están diseñados para que se hagan trabajar con enteros. No se van a pasar de lanza y les van a poner fracciones. O sea, no se trata de eso, ¿no? Se trata de que apliques la regla, ¿sí? Te diviertes un poco, nada más. Ahora, dos números que multiplicados me den 3, pues 3 por 1, pensando que son enteros. ¿Cómo debería yo de elegir la multiplicación para que me dé 7? Pues el 2 por el 3 y el 1 por el 1, ¿sí o no? 2 por 3, 6, más 1 por 1, 1, me da 7. Entonces significa que sería ¿quién? Sería 2t, t, ¿y con quién multipliqué el 2? El 2 lo multipliqué con el ¿quién? Con el 3, entonces tiene que estar acá. Y este 1 lo multipliqué con el 1, entonces tiene que estar acá. ¿Sí se acuerdan que era así? ¿Sí o no? Para que nos dé este por este por este, 3t. Este por este, t. Sumados me dan el 7t. Y luego el 1 por el t me dan el 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está ya factorizado. ¿Qué podemos hacer? Aquí sí podemos hacer sin ningún temor el ingreso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nunca te va a valer menos 3, que es donde se haría 0. Entonces, sin ningún problema, ahí sí podemos eliminar. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar límite cuando t tiende a menos 3, de t menos 3 sobre 2t más 1. Si sustituimos, ahora sí la sustitución directa, me va a quedar menos 6 entre menos 5. Y esto es 6 quintos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, vamos a comprobar. ¿Cómo lo comprobamos? Lo podemos comprobar gráficamente o lo podemos comprobar numéricamente. Nada más que si lo hacemos numéricamente nos vamos a tardar un poquito más. Yo diría que aquí pues vámonos mejor ya de forma gráfica. Vámonos de forma gráfica. Aquí pegamos. Cambiamos la función. La función es t cuadrada menos 9 sobre t cuadrada más 2 más 7t, perdón, es 2t cuadrada, no, perdón, sí, 2t cuadrada, es 2t cuadrada, más 7t, más 3, miren, aquí como utilicé la línea de fracción, más vale que lo ponga entre paréntesis porque igual y no lo va a tomar como cuando es la resta. ¿Sí? Pues más vale. Y aquí le cambiamos la t. Sale, ahí va. Bien. Ahí está la gráfica. Obviamente tiene una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque al hacer la sustitución directa, fíjense cómo se cancela el t más 3. Pensaríamos que tiene una asíntota vertical en menos 3, pero no. Ahí hay una discontinuidad finita. ¿Por qué? Porque diríamos, a ver, el denominador son dos factores. Entonces, va de 0 en menos 1 medio, la primera, y en menos 3 la segunda. Son dos asíntotas verticales, pero no. ¿Por qué?
porque se cancela el t más 3. Y entonces esa discontinuidad que luego vamos a ver, el menos s, se va a convertir en un salto, aunque no lo va a poner en el software, porque no es listo. Entonces fíjense cómo sigue existiendo la asíntota en menos un medio, que corresponde a donde 2t más 1 se hace 0. ¿Sí están de acuerdo? Pero a mí me está pidiendo el límite en menos 3, nada más que aquí como lo estoy graficando de menos 1 a 1, pues no alcanzo a ver qué pasa allí. Entonces miren, aquí está el menos 3, más o menos ¿cuánto viene siendo? Gracias. Viene siendo 6 quintos, viene siendo 1.2, ¿no? ¿Sí? No, 1.4. 6 quintos es 1. No, es 1.2. 1.2. Bien, entonces aquí te vienes para acá y viene siendo, pues, arribita del 1. ¿Sí? 1.2. Ahí está. Bien. ¿Cómo sería la otra? Porque la otra también es una forma indeterminada. ¿Cómo sería? Voy a borrar esto. Entonces nos dio una forma indeterminada también. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a volverlo a hacer. Es x más 2 sobre x cúbica más 8. A ver, el numerador ya no se puede factorizar. Bueno, sí se podría en los imaginarios. ¿Por qué? Porque es una suma, no es una diferencia. Entonces, en los imaginarios probablemente se puede, pero no tiene sentido. Aquí estamos viendo por números reales. Entonces este no juega. El que forzosamente se debería de factorizar es el denominador. ¿Qué producto notable es este? Es uno que no se usa mucho, si hay que decir. Es una suma de cubos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí se fijan? Es una suma de cubos. ¿Se acuerdan cómo se factorizaba la suma de cubos? Se le sacaba raíz cúbica al primero, se ponía el signo, se le sacaba raíz cúbica el signo que tiene, raíz cúbica al segundo, que es el 2, ¿sí? Y luego eso lo multiplicábamos por un trinomio, donde era el primero al cuadrado, luego era el producto del primero por el segundo, y luego era el cuadrado del segundo. Y los signos iban más, menos, más. ¿Sí? Fíjense. ¿Mandé? X al cuadrado. Si quieren hasta lo pueden comprobar. Vamos a comprobarlo. 8 menos 4x más 4x. Perdón, pero me falta esto. 2x cuadrado. 4x menos 2x cuadrada x cúbica. Entonces se cancelan esos y nos queda x cúbica más 8. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Si quieren anótenlo. Anótenlo ahí en su... ¿Cómo? ¿Cómo lo anotan? Miren, generalmente se ponía así. Era a más b por a cuadrada más ab, perdón, era menos ab más b cuadrado. Esa es la de la suma de cubos. Y la diferencia de cubos, pues obviamente es así, y acá todos eran sumados. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí? Entonces, son de los productos notables también que se ocupan mucho. Entonces, fíjense, este tiene esta forma, ¿verdad? Se parece. Entonces ya nada más aplicamos la formulita. Bien. Entonces, ¿qué pasa allá? Que podemos hacer esto, ¿no? Sin ningún problema, sin ningún temor. ¿Por qué? Porque el que estoy cancelando se valdría 0 en menos 2. Pero ahí es donde se está haciendo el límite, entonces no hay ningún problema.
¿Sí? Y entonces, ¿qué me queda? Me queda límite cuando x tiende a menos 2 de 1. En el numerador no queda 0, queda un 1. ¿Por qué? Porque al cancelarlo, lo estás asumiendo como factor. Entonces, desde ese punto de vista, en el numerador estaría x más 2 por 1. ¿Por qué? Porque son cocientes, están dividiéndose, y si yo lo estoy cancelando, es porque están haciendo la operación contraria, están dividiendo, tienen que estar multiplicando. Y visto desde ese punto de vista, estaría multiplicado por 1. ¿Sí están de acuerdo o no en eso? Bien. Y ya finalmente, ahora sí, ya no podemos hacer más. Entonces ahora sí vendría la sustitución directa. ¿Y qué me va a quedar? ¿Cómo vamos de tiempo? No se factorizó. ¿Mandé? Ya no se factorizó. No tiene caso. ¿Mandé? 1,5. No tiene caso. Para factorizarlo, es un trinomio de segundo grado. ¿Sí? Es uno de segundo grado. No es perfecto. Acuérdense que el trinomio cuadrado perfecto es cuando el lineal es el doble del primero por el segundo. ¿Sí? Entonces es un trinomio de segundo grado. Tendrías que buscar dos números que multiplicados te den 4 y que sumados o restados te den menos 2. Bueno, pensando que son enteros, las parejitas serían 4 por 1 y 2 por 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de esas parejitas te da menos 2? Ninguna. Entonces, ¿qué significa? Significa que por lo menos no se puede factorizar con enteros. Sin embargo, es probable que se factorice con irracionales. Pero para eso tenés que aplicar la chicharronera para encontrar las raíces. Y luego acuérdense que los términos lineales son la variable menos los valores de las dos raíces. ¿Sí, ¿se han factorizado con la fórmula general o no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pero no tiene caso. ¿Por qué? Porque ya no hay con qué cancelar. Entonces ya nada más nos vamos a la sucesión directa y va a quedar 4 más 4 más 4. Un doceavo. ¿Sí? Nos va a dar un doceavo. Y si quieren, pues luego nos venimos para acá para hacer la gráfica, para que sea más rápido. A ver. En el numerador es x más 2. Y en el denominador es x cuadrada menos, no, es x cúbica más 8. Porque es una suma de cubos. Ahí está. El límite es en menos 2, entonces aquí pues hay que abrirnos un poco más. De menos 5 a 5. A ver, antes de que hagamos la gráfica, ¿qué podemos tomar en cuenta? Bueno, el denominador es un polinomio de tercer grado. Si yo aplico el teorema fundamental del álgebra, que ya hemos hablado de él, y que de hecho recuerden que ese teorema lo descubrió nuestro buen amigo Gauss, ¿verdad? Del que vieron los vídeos. De hecho, se habla de ese teorema en los vídeos, ¿sí? El teorema fundamental del álgebra. ¿Qué nos dice ese teorema? Nos dice que todo polinomio de grado n tiene n raíces que pueden ser reales distintas, reales repetidas o complejas conjugadas. ¿Sí? Y obviamente pues un corolario sería que todo polinomio de grado n se puede factorizar en n factores lineales. Entonces, como el denominador es un polinomio de tercer grado, debe de haber 3 raíces. Y en esas raíces va a valer 0. Entonces deberían de ser 3 asíntotas verticales, porque es donde el denominador se hace 0. Pero al hacer la división, se cancela
el más 2. Se cancela la asíntota en menos 2 y queda nada más el x cuadrado menos 2x más 4. Yo no sé si eso tenga... Ah, sí, podemos saber. Podemos saber si tiene raíces reales. Raíces imaginarias o complejas sí va a tener, abuelita de Batman, porque es un polinomio de segundo grado. A fuerzas que va a tener raíces, pero puede ser que sean complejas, ¿sí? Pero estamos trabajando en los reales. ¿Cómo sabemos si tiene raíces reales? Pues esto ustedes ya lo saben. Lo vieron en la secundaria o en la prepa. El famosísimo discriminante, ¿sí o no? El discriminante. ¿Quién es el discriminante? El discriminante es b cuadrada menos 4ac, ¿sí o no? En la fórmula general. ¿Sí? Ese es el discriminante. Si ese cuate es positivo, entonces tiene raíces reales distintas. ¿Se acuerdan? Si el discriminante valía 0, tiene raíces reales repetidas. Y si el discriminante es negativo, entonces son raíces complejas conjugadas. Entonces, si yo aquí me aplico ese teoremita, diría b vale menos 2, a vale 1 y c vale 4. Entonces el b cuadrada menos 4ac me va a dar ¿qué? Sería 4 menos 4 por 1 por 4, pues ya se jodió el asunto porque es negativo. Y como es negativo significa que no va a tener raíces reales, van a ser imaginarias. ¿Sí están de acuerdo? Entonces este cuate no va a tener asíntotas verticales en los reales. Entonces significa que ahorita que hagamos la gráfica ya no va a tener asíntotas. Espero no equivocarme y efectivamente pues nos equivocamos, ¿verdad? Fíjense, no tiene asíntotas verticales. Sí tiene asíntota horizontal. ¿Ya se fijaron que sí tiene asíntota horizontal? ¿Y por qué tiene asíntota horizontal? Porque si x crece, eso va a tender a 0. Y si disminuye también tiene asíntota horizontal en 0. Luego vamos a estudiar más eso lo de las asíntotas. Pero ahí está. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a hacer otro. Bien nomás. Luego sale. ¿Cuál les gusta? Aquí, por ejemplo, dice el 20. Vamos a hacer el 20 si quieren. El 20 lo pone con rojo. Dice, límite, cuando h tiende a 0, de 2 más h al cubo menos 8 sobre h. ¿Sí? Bien. Si hacemos sustitución directa, sería 2 más 0 al cubo menos 8 sobre 0. Esto sería 2 al cubo menos 8 sobre 0. Esto sería 8 menos 8 sobre 0. 0 sobre 0. Es una indeterminación. Forma indeterminada. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué significa? Bueno, pues no podemos decir nada de límite. Fíjense cómo en los que hemos hecho era forma indeterminada, sin embargo el límite existía, ¿sí o no? ¿Sí? Bien, pero ¿qué sucede aquí? A ver, bueno, pues pasa una cosa. El numerador es una diferencia de cubos. ¿Sí? Entonces yo pensaría, bueno, pues factorizo.
Si lo haces así funciona, sí funciona. Pero habrá quien diga desarrollo, pero no conviene desarrollar, mejor conviene hacer las cosas como hemos dicho. Vamos a factorizar. A ver, si aplicamos la formulita que acabamos de comentar, es raíz del primero menos raíz del segundo. ¿Sí están de acuerdo? Claro que tengo que utilizar corchetes porque el primero son 2 en 1. Ya se fijaron, ¿verdad? Y luego abro corchetes y luego sería el cuadrado del primero menos el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sobre h. Pero me está faltando una cosa muy importante. Ya me hubieran reprobado mis profes. Me falta eso. El límite siempre hay que ponerlo. Si se fijan, siempre lo hemos estado poniendo. El límite se quita hasta que evalúas. ¿Sí? Hasta que evalúas. Bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Están de acuerdo que aquí me va a quedar h? Nada más. H por el chorizo es. ¿Será necesario desarrollar el chorizo? No. Si quieres lo puedes desarrollar, pero te vas a tardar. ¿Y por qué no es necesario desarrollarlo? Porque lo que yo quiero es quitar la indeterminación. Ese es el objetivo que estoy tratando de alcanzar. Quitar la indeterminación. Y quitar la indeterminación sería cancelar el denominador o el numerador. Y si se fijan, aquí prácticamente ya lo hice. ¿Sí o no? Entonces no es necesario que desarrolle. Si desarrollas, pues ok, va a dar lo mismo, pero te vas a tardar más tiempo. Porque tendrías que desarrollarlo, simplificar y todo eso. En cambio así es más rápido. ¿Sí? Entonces yo puedo cancelar, ¿por qué? Porque h nunca va a valer 0, es ahí el límite. Y ahora sí ya, lo pondríamos así, ¿verdad? Yo lo voy a volver a poner. Habrá quien diga, bueno, pues ya de forma directa, pues sí, también se puede hacer. Y ya luego haces la sucesión directa, ¿no? ¿Qué va a quedar? 2 más h al cuadrado, perdón, aquí ya quito el límite porque ya estoy haciendo la sustitución. 2 más 0 menos 2 por 2 más 0 más 4. Este es al cuadrado. ¿Cuánto me va a quedar? 4 menos 4 más 4, pues me da 4. ¿Sí están de acuerdo? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Este cuate sí no va a tener asítotas. De hecho, va a ser una parábola. Fíjense. Así literalmente. Es 2. No. Aquí le voy a poner h. 2 más h es lo mismo que h más 2, ¿no? Todo esto al cuadrado. Perdón, al cubo. Es al cubo. Pero voy a tener que volver a abrir paréntesis. ¿Por qué? Pues porque voy a dividir. Luego, menos 8. Cierro paréntesis y en el denominador tenemos h. Nada más. h, mi variable es h. El límite lo estamos calculando en 0. Entonces voy a sacar más, por ejemplo, de menos 2 a 2. ¿Sí? De menos 2 a 2. Entonces, fíjense, es una parábola. Prácticamente se comete una parábola. Y en 0 viene siendo a ver si la metimos bien. Porque dice que es 4, pero no, es 12.
Es 12. A ver, ¿qué estuvo mal ahí? Ah, ya. Cuando es suma, perdón, cuando es diferencia, todos son positivos, ¿sí o no? Cuando es diferencia, los de acá son positivos todos, ¿sí o no? Solamente cuando es en la suma es más, menos, más. Entonces aquí es más, y ahí está. 12. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y entonces fíjense, efectivamente, el límite es 12. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Muy bien. Entonces, fíjense, hemos estado viendo el método de factorización. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el 21, 23? Incluso 30. Vamos a empezar primero con uno sencillito. Bueno. Ok, entonces, mañana veríamos esos, los del otro método. Nos hace falta eso, nos hace falta esto. Hay que ver la definición rigurosa. Luego de la definición rigurosa ya viene el tema de continuidad. Muy bien. Bueno. Y entonces, miren, vamos a dejar aquí, hasta aquí la clase. Vamos a entregarles el examen. Miren,